Hola, mi nombre es María Olga Moreno, soy abogada. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Acambú. En esta oportunidad voy a hacer referencia a los fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, hermenéuticos y teleológicos de la investigación cualitativa. En un primer plano, es importante resaltar que la investigación cualitativa es considerada como un paradigma, puesto que comprende un conjunto de supuestos sobre la realidad, sobre cómo se conoce, los modos concretos, métodos o sistemas de conocer la realidad. Taylor y Bodan consideran en un sentido amplio la investigación cualitativa como aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos. Desde este tipo de investigación se pretende la comprensión de las complejas interrelacionales que se dan en la realidad. Ahora bien, en lo que respecta a los fundamentos ontológicos de la investigación cualitativa, se puede decir que la ontología es la parte de la filosofía que estudia el ser y su existencia en general. El interés de estudiar al ser se origina en la historia de la filosofía, cuando ésta surge de la necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas, a los fenómenos del mundo físico. También debemos recordar que el carácter universal de la filosofía tuvo su origen en la necesidad de un conocimiento válido a todo fenómeno y en las deficiencias de los conceptos inicialmente desarrollados para ser llevados a la práctica concreta en los fenómenos físicos o sociales. El fundamento ontológico se refiere a cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de la realidad. ¿Qué es la realidad social? Esta última en la investigación cualitativa es de gran importancia debido a las características y el enfoque holístico de esta investigación. Por otra parte, los fundamentos epistemológicos se refieren a cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre lo investigado, investigador y el conocimiento que genera. Permite vincular el investigador o no con la situación, participando en la recolección de datos y analizando las situaciones y realidades a investigar. La epistemología cualitativa es propuesta por Gómez como una forma de satisfacer las exigencias epistemológicas inherentes al estudio de la subjetividad como parte constitutiva del individuo y de las distintas formas de organización social. La subjetividad no es producto de la cultura, es en sí misma constitutiva de la cultura. No puede ser considerada como resultado subjetivo de procesos objetivos externos a ella, sino como expresión objetiva de una realidad. La epistemología se interroga, entre otros, acerca de cómo la realidad puede ser conocida, acerca de la relación entre quien conoce y aquello que es conocido, acerca de las características, de los fundamentos, de los presupuestos que orientan al proceso del conocimiento y la obtención de los resultados. También acerca de todas aquellas posibilidades, ¿verdad?, de que ese proceso pueda ser compartido y reiterado por otros a fin de evaluar la calidad de la investigación y la confiabilidad de esos resultados. Una epistemología de fondo es absolutamente necesaria, ya que es la que le ha dado sentido a la metodología y a las técnicas que se utilizan. Ahora bien, en lo que respecta a los fundamentos axiológicos, se dice que la axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Asimismo, la axiología es la parte de la filosofía que estudia los valores con el objeto de formular una teoría que permita explicar la existencia y la vigencia de todo el mundo de producción humana, que tiene importancia definitiva para la vida del hombre y su desarrollo histórico-social. La axiología no solo trata de los valores positivos, sino también trata de todos aquellos valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría de los valores
ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la estética, ambos donde el concepto de valor posee una relevancia específica. Algunos filósofos, como los alemanes, han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores. En este sentido, puede hablarse de una ética axiológica. Los fundamentos hermenéuticos. La hermenéutica como tal viene del vocablo griego hermeneia, que significa el acto de la interpretación. Desde sus orígenes, la hermenéutica se transformó en la base de la intelectualidad cristiana, ya que a partir de esta se realizaron y se realizan en gran medida el análisis de textos bíblicos. Pueden distinguirse originariamente dos escuelas hermenéuticas. La primera de ellas es la escuela de Alejandría, con un fuerte carácter especulativo filosófico, y la segunda corresponde a la escuela de Antioquia, caracterizada por el énfasis gramatical contextual utilizada en sus análisis. La distinción entre ambas está determinada por la mayor o menor acentuación depositada en la literalidad de los textos bíblicos. La hermenéutica intenta establecer un proceso de interpretación en torno al sentido de cualquier fenómeno y se realiza la comprensión del mismo. A principios del siglo XIX, criticaban la hermenéutica por su falta de unidad. Se afirmaba que la hermenéutica, como arte de la comprensión, no existía como un campo general, sino como una pluralidad de hermenéuticas especializadas. Debido a ello, en 1967 se estructuró un proyecto de hermenéutica universal y se trató de formar una ciencia de la hermenéutica con una verdadera perspectiva del comprender que tuviera la autonomía de un método. Todo lo que nos llega del pasado, la historia, los escritos, las conductas, entre otros, nos llega desarraigado de su mundo original y pierde, por lo tanto, su significatividad. Por ello solo se puede comprender a partir de ese mundo, de su origen y génesis. La hermenéutica debe ser entendida como el arte del entendimiento a partir del diálogo. En palabras de Echeverría, el verdadero punto de partida de la hermenéutica arranca de la pregunta: ¿cómo una expresión, sea esta escrita o hablada, es entendida? La situación propia del entendimiento es la de una relación dialogal, donde hay alguien que habla, que construye una frase para expresar un sentido, y donde hay alguien que escucha. Este último recibe un conjunto de palabras para súbitamente, a través de un misterioso proceso, adivinar su sentido. Así, Coret sostiene que el autor en cuestión define hermenéutica como reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado. Por último, los fundamentos teleológicos, ¿verdad? Primero es importante conocer un poco qué es la teología. Se dice que es aquella considerada como una ciencia solo de una manera analógica, ya que aunque utiliza métodos rigurosos para el tratamiento de sus datos, su objeto último es la realidad de Dios. Desde la perspectiva de Dios podemos mirar la realidad toda, tanto del mundo material como el humano, pero la realidad misma de Dios escapa a los sentidos, lo que hace que el objeto de la teología sea la inteligibilidad de la fe que busca entender aquello que cree. La teología es un conjunto que abarca palabra, descubrimiento del sentido propio, reflexión a base del esfuerzo racional e histórico a través de símbolos de cultura de vida. La teología, denominada ciencia de la fe, se relaciona como tal con la ciencia y con la fe. El punto de partida de la teología en cuanto a saber es el acto de fe, el cual empuja al teólogo a investigar los vínculos históricos y antropológicos de la revelación, es decir, las manifestaciones del actuar de Dios en nuestro mundo y en la historia, a ordenar, a someter a un trabajo de
dilucidación sus afirmaciones. El teólogo realiza este trabajo por medio de métodos rigurosos que pueden considerarse científicos en cuanto a disciplinas que ordenan conocimientos, inducen o deducen leyes, hacen aplicaciones. El método de la teología es el camino para alcanzar el conocimiento teológico. Trátese de la teología dogmática, fundamental, latinoamericana, feminista, espiritual, pastoral, entre otras. En realidad podemos investigar en muchos campos sobre lo que enseñamos o sobre lo que nuestros alumnos aprenden, sobre el contexto socio-religioso en que nos movemos o sobre las actitudes de los miembros de un grupo frente a determinados valores, sobre la evolución del sentimiento religioso de un determinado individuo, entre otros. Gracias por su atención y espero y todo este tema haya sido de su agrado. Muchas gracias.